Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3:02 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental, producido por Noticias Monumental. Un saludo a todos quienes nos escuchan en vivo a través de 93.5 en FM y también que nos observan en diferido a través de Canal 2, la imagen de la radio, todos los días a las 7:30 de la noche. Hoy hay fuerte información política. En primera instancia, Noticias Monumental confirmó esta mañana, y lo dio a conocer en la segunda emisión de Noticias, que Otto Guevara abandonó finalmente ya la campaña de expectativas y inscribió su candidatura como diputado. Es decir, don Otto buscará las dos opciones: o ser presidente de la República o ser diputado para el periodo 2014-2018. Dijo Noticias Monumental esta mañana que el líder del movimiento libertario, Otto Guevara, tiene una doble intención. Si los votos no le alcanzan para ser presidente, por lo menos se queda con una curul en Asamblea Legislativa. Guevara inscribió este miércoles su candidatura a diputado por el primer lugar en San José. Recordemos que en esta misma condición está Oscar López, el candidato del partido Accesibilidad sin Exclusión PASE, quien buscará la presidencia y si no buscará ser diputado también en primer lugar por San José. El 10 de agosto anterior el libertario frenó su aspiración a diputado por Estrategia, sin embargo ya finalmente la inscribió, y es así entonces como Otto Guevara del movimiento libertario luchará por su candidatura presidencial y también por su candidatura como candidato a diputado por el partido Movimiento Libertario. También, entonces don Otto irá por las dos opciones: será candidato a la presidencia y será candidato a primer lugar por diputados en San José de su partido. También en el tema político, el Tribunal Supremo de Elecciones quitó un freno ya para escoger a los candidatos a diputados del PAC. Decía también esta mañana Noticia Monumental que el PAC pasó solo un susto porque el Tribunal Supremo de Elecciones quitó el freno a la Asamblea Nacional de la agrupación para escoger candidatos a diputados este fin de semana. De hecho, tenemos que contarles que hay una conferencia de prensa convocada hoy para las 5 de la tarde en la sede central del PAC, donde Luis Guillermo Solís anunciará las 7 personas que ocuparían una curul, y de las cuales se ha especulado muchísimo, por supuesto, en las últimas horas. De hecho, don Luis Guillermo ya ha anunciado además la distribución que tendrá también en cuanto a hombres y mujeres, estas curules que él va a anunciar esta tarde. Por ejemplo, en San José el primer lugar será un hombre, en San José el segundo lugar será una mujer, el tercer lugar un hombre, en Alajuela primer lugar un hombre, Heredia primer lugar un hombre, Cartago primer lugar una mujer, Punta Arenas primer lugar una mujer. Esa es la distribución que se ha anunciado ya por parte del Partido Acción Ciudadana. De hecho, tenemos en línea telefónica y le agradecemos muchísimo por acompañarnos esta tarde a doña Olga Marta Sánchez. Ella es secretaria general del Partido Acción Ciudadana. Doña Olga, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias por llamarnos y permitirnos estar en contacto con sus oyentes. Doña Olga, hay gran expectativa de lo que ocurra esta tarde cuando el candidato del PAC, Luis Guillermo Solís, anuncie a las personas que aspirarían por una curul. Principalmente porque, para nadie es un secreto, desde la semana pasada se ha hablado de la posibilidad de que sea Otón Solís, de hecho don Luis Guillermo lo admitió, de que sea Otón Solís, Epsi Campbell, también Macaya y también Alberto Salom, que podrían ocupar posiciones que vengan a darle muchísima fuerza a la papeleta de diputados del Partido Acción Ciudadana. Sabemos que la conferencia de prensa es esta tarde, pero si nos puede adelantar por lo menos cuán fuerte irá la papeleta de diputados del PAC, le agradecería mucho. Adelante. Sí, efectivamente, hoy a las 5 de la tarde Luis Guillermo Solís va a anunciar las 7 personas que él propondrá a la Asamblea para puestos encabezando algunas de las provincias. Pues estamos a la expectativa nosotras también para escuchar la propuesta de don Luis Guillermo. No me cabe duda de que serán 7 personas que le darán gran solidez a la fracción, algunas de ellas posiblemente gente que ya ha estado y conoce, ¿verdad?, del proceso legislativo. En todo caso,
siento que serán personas destacadísimas dentro del partido que representan digamos, la voluntad y el sentir de sectores diversos, porque en el PAC tenemos la característica de ser un partido muy heterogéneo en su interior, lo que sí con una enorme solidez en términos de lo que es nuestra plataforma programática y lo que son los principios y valores que nos han dado identidad, y yo estoy segura que esas 7 personas van a representar ese mosaico de diversidad que somos dentro del PAC. Doña Olga, ¿ustedes no conocen los nombres aún? No lo conocemos. De alguna forma, los resultados de las últimas encuestas de Unimer y de Sid Gallup le permiten ablandar a don Luis Guillermo el camino para que las personas a las que él había solicitado ser candidatos a diputados y que no sabemos aún si aceptaran, digamos, en el sentido de darle muchísima más fuerza a su candidatura. ¿Tiene usted esa opinión? Mire, no le comprendí bien la relación que hace entre una y otra cosa. Lo que sí yo le podría decir es que estamos abocados, y eso va a ser el arranque que tengamos en el mes de octubre, a proyectar la imagen y el conocimiento de la ciudadanía de nuestros candidatos y particularmente de nuestro candidato a la presidencia. Es un orgullo para nosotros tener una persona de la calidad moral e intelectual de don Luis Guillermo. Tenemos la claridad de que es poco conocido y eso es una ventaja, aunque también lo reconocemos una limitación. Una ventaja porque quiere decir que no lo han conocido haciendo mal gobierno, por ejemplo, como han conocido a otros de los postulantes de otros partidos, o bien a los partidos mismos que serían oposición al Partido Acción Ciudadana. Pero sí creemos que vamos a hacer un esfuerzo fundamental en proyectarlo, y para eso, tener una papeleta de diputados y diputadas sólida de reconocimiento es sin duda una plataforma muy firme para el lanzamiento de la candidatura de nuestro candidato. Bueno, don Luis Guillermo es poco conocido popularmente, pero tiene una trayectoria política importante. Él fue... Sí, le decía que él fue, por ejemplo, jefe de gabinete en la Cancillería con don Rodrigo Madrigal Nieto, que en paz descanse. Después fue embajador para asuntos centroamericanos y director de política exterior de la Cancillería en el gobierno de José María Figueres Olsen, y fue además, tiene su historia partidaria porque fue secretario general de Liberación Nacional. Él llegó a ser secretario general del Partido de Liberación, además una persona que desde joven se destacó mucho por su proyección política y profesional, y tuvo la valentía de romper por ideales, por principios con un partido que se había desviado del camino, a pesar de estar en un puesto privilegiado. Yo creo que eso es un dato importantísimo de la biografía de nuestro candidato, don Luis Guillermo Solís, que hay que reconocer y resaltar. Cómo se antepuso hace 8 o 9 años, cuando él tomó esa decisión, se antepuso los principios y la honestidad frente a la posibilidad de estar en un puesto y en un espacio que de seguro le abría muchas puertas dentro de otro partido. No obstante, prefirió romper con él y sumarse a muchas otras fuerzas y ciudadanos que estamos buscando una forma diferente de hacer política, una forma de hacer política donde la gente honesta tenga un espacio. Doña Olga, voy a hacerle la confesión de que a mí me extrañó los resultados de las encuestas, sobre todo porque hay un círculo en particular en el que don Luis Guillermo es muy conocido, y por supuesto que es en el círculo académico, y los estudiantes los que fuimos estudiantes de la Universidad de Costa Rica lo conocemos bien, claro. Pero además en los medios de comunicación, porque don Luis Guillermo, por ejemplo, ha sido analista muchísimos años de Noticia Monumental, en temas internacionales y en temas de política y en asuntos sociales también. Y entonces digamos que es bastante conocido para nosotros, los periodistas, sin embargo no para la población común. No obstante, es tamaño reto, ¿hacia dónde se enfocarán para que lo conozca la gente de la calle? Tamaño reto, y aún
yo creo que conforme nos vayamos avanzando en estos meses, a partir de ese 2 de octubre que se abre la campaña, el reconocimiento de Luis Guillermo va a ir creciendo, porque precisamente cuando comienzan los diferentes sectores, los medios de comunicación, a convocar a los contendientes en el proceso electoral y pueden escuchar un debate de ideas, de planteamientos, sin duda yo estoy segurísima de que él se va a destacar con gran claridad frente a los contrincantes. Bueno, hay que tomar en cuenta de alguna forma también que pese a que don Luis Guillermo salía de último en las encuestas de la precandidatura del PAC, y a mí siempre me llamó la atención, de hecho se lo comenté yo en el debate de don Luis Guillermo, fue que él era el precandidato con más apoyo económico, por ejemplo, de partidarios que daban su patrimonio para permitirle hacer campaña. Y entiendo que esto es más un tema logístico y de inteligencia, digamos, de campaña, que un tema en realidad de comité ejecutivo de partido, pero el PAC siempre se ha particularizado por no gastar muchísimo dinero, no gastar en exceso, por ejemplo, y ahí es donde además le agrego al difícil reto de darlo a conocer, es que ustedes no van a hacer por principio una campaña publicitaria enorme, por ejemplo, para don Luis Guillermo, sino que tendrán que pensar en estrategias bastante creativas y cercanas a la gente, doña Olga. Sí, efectivamente se está trabajando quizá con mayor rigurosidad y soporte científico en lo que será el diseño de la campaña que vamos a desarrollar. Desde luego usted señala cosas que son siempre presentes en el quehacer del Partido Acción Ciudadana. Nosotros hacemos una campaña austera, lo cual no quiere decir que no sea efectiva. Y lo otro importante es que, en este proceso electoral, nosotros consolidamos una estructura territorial producto, por ejemplo, de la convención que se realizó. La convención nos permitió tener una organización de base en todos los distritos y cantones que hoy se convierte en el andamiaje para el soporte electoral. Yo creo que la decisión que tomó ayer la Asamblea Legislativa de reducir el monto de la deuda política, lo que nosotros conocemos como deuda política, y pasar del 0.19% al 0.11% del Producto Interno Bruto, va a obligar a los otros partidos a aprender a ser un poco más austeros, cosa que nosotros ya sabemos hacer. Entonces estoy convencida de que vamos a tener mayores posibilidades de hacer un trabajo de base, de puerta a puerta, de caminar a través de los barrios, de los caseríos, porque sabemos hacerlo y porque tenemos gente en las bases. Yo sí quisiera que en la medida de lo posible los medios de comunicación colaboraran para que en esta ocasión sea una campaña diferente. Sea una campaña de debate, de reflexión, de confrontación de planteamientos, de propuestas ante los grandes problemas nacionales, y que no nos diluyamos en un discurso suave que no permite valorar dónde están las verdaderas opciones sobre las cuales la ciudadanía tenemos que escoger. Yo pienso que si eso se da, sin duda el Partido de Acción Ciudadana y nuestro candidato se van a catapultar ante el ojo crítico del electorado. Doña Olga, cuando ustedes a lo interno del PAC discutían el tema de si hacía una convención abierta o una convención cerrada, como se había mantenido durante los últimos años, generaban dos hipótesis. Una era que fueran los que se oponían a la convención abierta, decía que iba a venir gente de otros partidos a decidir el candidato por ustedes. Y la gente que apoyaba la convención abierta decía que más bien iba a venir una gran cantidad de gente no PAC, es decir, de gente que no estaba necesariamente inscrita en el partido, para votar en la convención y que les iba a dar una mayor fuerza. Sin embargo, ninguna de las dos cosas ocurrió en pleno, digamos, ni ninguna fueron... De las dos cosas, yo comparto esa hipótesis. Sí, y fueron muy poquitas personas. A mí me parece que lo que asistió a la convención es la estructura de base del Partido Acción Ciudadana. Eso fue la que se movilizó, por varias cosas. En primer lugar, porque tuvimos una campaña sumamente corta y muy limitada de recursos.
en segundo lugar, porque la verdad es que la ciudadanía está distante, está fría frente a los procesos electorales y está expectante. Entonces, yo creo que nuestra convención, así como las votaciones para distritales de los otros partidos políticos, estuvieron bastante escasas en cuanto a asistencia de los votantes. Lo que pasa es que nosotros en el Partido de Acción Ciudadana, precisamente como parte de esa identidad, somos absolutamente transparentes y no ocultamos los resultados obtenidos. Pero cuando uno veía las fotos que tomaba la prensa o las tomas de la televisión que recorrían las escuelas cuando estaban las votaciones distritales del Partido Unidad Social Cristiano o del Partido Liberación Nacional, era evidente la desolación que ellos tenían ahí. Pero nosotros sí dimos resultados transparentes y claros de cuál fue nuestros votantes en la convención interna. Doña Olga, casualmente el día de hoy en que don Luis Guillermo anuncia los 7 nombres que le propondrá a la Asamblea, empieza el análisis ya no solo del candidato presidencial como figura, sino de la oferta que brinda el partido tomando en consideración a sus candidatos a diputados. Entonces uno puede estar de acuerdo o no, por ejemplo, con la ideología de los candidatos a diputados de Liberación Nacional, pero creo que para todo el mundo es claro que que buscaron una papeleta fuerte, de figuras con renombre y de figuras con experiencia. Hoy Otto Guevara anuncia, lo confirmó Noticia Monumental esta mañana, que va como candidato a presidente y candidato a diputado. Óscar López va como candidato a presidente y candidato a diputado, y el PUSC intenta de alguna forma hacer lo mismo. ¿Usted cree que la campaña se ensanche en el sentido de que ya no solo sean las personas que están de candidatas a la presidencia, sino que el tema de las papeletas a diputados pese muchísimo más a partir de ese momento? Ojalá comenzara a pesar mucho más. Yo creo que hay que reivindicar el papel y la responsabilidad que tiene el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa. Y a mí me parece que los partidos deben mostrar quiénes llevan en sus nóminas para que nos representen. Normalmente lo que ocurre es que son bastante desconocidos. Ojalá se diera el debate entre candidatos también a diputados y diputadas para que podamos conocer, o sea, quiénes son los que van a ir a ejercer control político y qué calidad van a hacer en este trabajo, así como a legislar. A mí me parecería fundamental, porque yo creo que una de las debilidades que actualmente tiene el sistema político costarricense es el poco reconocimiento que la ciudadanía le da al Parlamento. Y no es responsabilidad ciudadana, yo creo que tiene mucha responsabilidad quienes han pasado por el primer poder de la República y en muchos casos han operado mal, no solamente en su trabajo como representantes populares, sino incluso, o sea, con su propia hoja de vida han dejado en cuestionamiento este papel tan importante, esta función tan innecesaria de una democracia. Doña Olga, le ruego que me espere 30 segundos en línea telefónica y regresamos con los últimos 3 minutos de entrevista. Vamos a la pausa comercial, regresamos a Minuto. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3:21, nos quedan solo 3 minutos de programa. Estamos con doña Olga Marta Sánchez, ella es secretaria general del Partido de Acción Ciudadana. Hoy don Luis Guillermo Solís, el candidato a presidencia del PAC, va a anunciar los 7 nombres que le propondrá a la Asamblea Nacional el fin de semana para ocupar las candidaturas de curules en las diferentes provincias. Doña Olga, gente interna, por supuesto, del partido, había admitido que había una división interna. De hecho, usted al inicio de esta entrevista nos decía que hay una heterogeneidad muy grande en el PAC, pero manteniendo, digamos, los principios programáticos, es decir, que los principios básicos
son iguales para todos, aunque tienen algunos matices ideológicos dentro del partido. ¿Usted cree que con la candidatura de don Luis Guillermo de alguna forma vienen a zanjarse algunas diferencias y unirse el partido como tal en pos de la presidencia de la República, doña Olga? El trabajo que se ha hecho desde el mes de julio, cuando ya pasó el proceso electoral interno, ha sido justamente de hilvanar al interior del partido esa diversidad de que estamos hechos. Y yo creo que la conformación incluso de la papeleta que va a resultar después de que terminemos la asamblea este fin de semana, va a mostrar precisamente eso. O sea, cómo la diversidad, incluso esos matices que usted señala, van a verse representados y se van a cohesionar en una fracción que desde ya, incluso desde la semana anterior, en el curso de formación política y capacitación para las personas que están de aspirantes, empezamos a trabajar en lo que es una estrategia articulada por parte de la fracción en el periodo 2014-2018. Doña Olga, como secretaria general, ¿cómo ve usted el papel de don Otón Solís en la campaña electoral, tomando en consideración, por supuesto, que es el fundador del partido, pero no solo es el fundador, sino que es el líder que ha tenido más fuerza dentro de la agrupación? Sí. O sea, yo creo que don Otón Solís, como usted lo señala, no solamente es la persona que tuvo la fuerza y la valentía de convocar a un grupo de ciudadanos y ciudadanas a fundar un partido alternativo en términos no solamente de competir en el escenario de entonces, sino sobre todo a plantear una ruta de trabajo que confrontara muchas de las formas tradicionales de hacer política. Y él además ha ganado un espacio muchísimo más allá del propio partido. Efectivamente, como usted lo señala, es una de las personas quizá más reconocidas a nivel nacional por su trayectoria política y sobre todo por su fuerza de propuesta, y siempre él tiene un papel singular dentro del partido. Yo pienso que es una figura que ayuda a articular y cohesionar internamente, y que en esta ocasión, ya no siendo él el candidato a presidencia de la República, por supuesto tendrá otro papel, pero es un papel igualmente significativo y señero dentro de la organización. Doña Olga Marta, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Seguramente hablará muchísimo más con nosotros en los próximos meses con rumbo a las elecciones nacionales y por supuesto la expectativa de lo que pase esta tarde cuando don Luis Guillermo Solís anuncie las propuestas que él le hará a la Asamblea Nacional para candidatos a diputados del PAC. Por supuesto que las cuentas en redes sociales de Noticias Monumental, en Twitter, Monumental CR, también en Instagram, en Facebook y en Google Plus estaremos informándoles en tiempo real del anuncio que haga entonces don Luis Guillermo esta tarde. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana. Feliz tarde. Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.